Mis amados hermanos, soy el hermano Héctor Santibáñez de la Iglesia Cristo Viene de Tlaxcala. Y el día de hoy les voy a hablar de un tema que se llama la negación de Pedro. Inclinemos nuestros rostros para orar al Señor. Amoroso Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendición de podernos comunicar por este medio. Señor, para escudriñar tu palabra, y pedimos la guía de tu Espíritu Santo para que podamos comprender el mensaje que tienes preparado el día de hoy para cada uno de nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, el tema de hoy es la negación de Pedro. Si nosotros vamos a Juan 1, los versículos 40 al 42, nos relatan cómo Andrés, hermano de Simón, había oído a Juan Bautista decir: «He aquí el Cordero de Dios». Y también le escuchó hablar a Jesús y le siguió. Andrés le habló a su hermano y le dijo: «Hemos hallado al Mesías». Veamos en Juan 1:42 qué sucedió. Imaginemos la mirada de Pedro cuando un extraño le habla y le dice quién es, y además le cambia el nombre. A ese hombre rudo que le dijeran: «Te conozco, sé quién eres, pero además te cambio el nombre». Dice el versículo: «Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro». Parafraseando, esto significa: yo te conozco, aún no has sido redimido, pero pronto lo serás. Esto para nosotros sería el viejo hombre y el nuevo hombre. Tú serás, no dijo quizás serás, sino le dijo afirmando: serás llamado Pedro. Esta frase en futuro era el objetivo del Señor para Simón, queriendo que Cefas fuera fuerte, firme e inamovible en su fe. Todo nuevo creyente es un bebé espiritual, pero no se va a quedar así. Este debe crecer y madurar. Aunque en los cristianos hay bebés de 40, 50, 60 y hasta 80 años. Después, Pedro decidió seguir a Jesús, vio milagros de su maestro, él mismo caminó en el agua y le reconoció como el Hijo de Dios, a lo que el Señor le dice en Mateo 10:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ya no le está diciendo tú serás Pedro. Ahora, en base a esa madurez y al oír a Dios, ya le estaba diciendo y le estaba afirmando: tú eres Pedro, Pedro, la roca, pero que aún no estaba lo suficiente maduro, y esto lo iba a demostrar más adelante. De acuerdo a esto, la negación de su Señor era el pecado que Pedro pensaba que nunca cometería. Vayamos a Lucas 22, versículos del 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En el mundo Satanás está listo para zarandear a todo aquel que se aparta del camino de obediencia a Dios, ya que él sabe que si estás bajo la voluntad de Dios, su sombra te cubrirá y allí no puede hacerte daño. En Salmo 91:1 leemos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero en cuanto te alejas un poco de su redil, el enemigo que está al acecho para hacerte presa, zarandear es no solo sacudir, es golpearte sobre las piedras para que tus espigas sean desprendidas, es causarte el mayor daño posible. El Señor, sabiendo que Pedro se apartaría unos metros que se convirtieron en kilómetros para él, le dijo: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le encomendó en esta frase que reuniera a sus hermanos, pero apoyado en él, el Pedro, muy seguro de sí mismo y de su valentía de hombre rudo, le dijo en el versículo 33 de Lucas 22. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y verán de lo que soy capaz de hacer por mi Señor, yo, ese hombre rudo que estaba diciendo que yo era capaz de hacer las cosas por mi Señor. Pero el Señor Jesús sabía lo que pasaría con Pedro en las siguientes horas.
Veamos en el versículo 34 de Lucas 22. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. En oposición directa a su valiente y confiado juramento, esto era algo impensable para Pedro, negar a su maestro, y no una ni dos, sino 3 veces. Vayamos al desarrollo de nuestra lección después de esta introducción. Hermano, ¿has negado al Señor alguna vez? Con tu testimonio, con tu actitud, con tu silencio, con dejar de orar, con dejar de leer su palabra. ¿Lo has negado alguna vez? Después salieron hacia el Monte de los Olivos, el lugar favorito de Jesús para orar, y él les decía: orad que no entréis en tentación. En tanto el Señor oraba con gran pasión, un ángel le acompañó para darle fortaleza, mientras le decía al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los apóstoles, cansados, dormían en vez de acompañar al Señor en ese momento doloroso, y al regresar con ellos les volvió a decir: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y enseguida se llevó a cabo la traición de Judas, y el Señor es arrestado, guiando a la turba, y Pedro, queriendo defender, sacó su espada y cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote. Juan 10:18. Después que el Señor sana la oreja del siervo del sumo sacerdote, es llevado preso. Continuamos leyendo en Lucas 22:54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Vemos aquí a un Pedro muy prudente, resguardándose, alejándose, pero lo suficientemente cerca para poder ver a su maestro. En el versículo 55 sigue diciendo: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Aquí cabe la pregunta siguiente, mi hermano: ¿alguna vez te has sentado entre algún grupo? Obviamente que no sea la iglesia. ¿Haciéndote parecer a ellos? Esto es camuflajearse entre el mundo. Sigamos leyendo, versículos 56 al 57. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. ¿Te has preguntado alguna vez qué pensaría Pedro después de negarlo por primera vez? Seguro miró de reojo alrededor con la esperanza de que ninguno de sus amigos lo hubiera oído mentir. Seguro también se habrá prometido a sí mismo que aquello no podía volver a suceder. Sigamos leyendo. Versículo 58. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Pedro negó una vez más, ahora desmintiendo el dicho del hombre que lo reconoció. Veamos los versículos 59 al 60. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente este también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. ¿Cómo supieron que era Galileo? ¿Y cómo sabían que había estado con Jesús? Leamos ahora en Mateo 26:73. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Claro, por su manera de hablar. Pero tratando de distraerlos, empezó a maldecir y a jurar no conocer a Jesús, y refiriéndose al Señor como cualquier otro hombre. Versículo 74 de Mateo 26. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Una última negación que fue diferente a las otras, aparte que esta fue una negación más enérgica, llena de maldiciones y juramento. Esta fue acompañada del canto del gallo. Volvamos a Lucas 22, versículo 60. Y Pedro dijo: hombre,
no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Al escuchar cantar el gallo, Pedro levantó su mirada y por un instante sintió la mirada del Señor, recordando su promesa y las palabras proféticas de Jesús. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Hasta ese momento, Pedro no se había dado cuenta que estaba cometiendo pecado. Desde ambos extremos del patio, las miradas de Jesús y Pedro se encontraron. Esa breve mirada bastó para que el mundo de Pedro se derrumbara por completo. Pedro vio en los ojos del Señor la gravedad del pecado que había cometido y, sobrecogido por la angustia, se alejó de la multitud, saliendo del patio y avergonzado de su actitud. Sigamos leyendo en versículo 62 de Lucas 22. Y Pedro salió fuera, lloró amargamente. ¿Alguna vez te has hallado cometiendo un pecado del cual habías considerado incapaz de realizarlo? ¿Has hecho alguna vez algo de lo que consideras que Dios nunca te podría perdonar? El proceso del perdón comienza cuando nos damos cuenta que hemos pecado y, avergonzados, decimos y decididos confesamos ese pecado ante Dios. Después de esto, vemos a un Pedro que sería utilizado grandemente por el Señor, pero primero debía ser confrontado. Cuando Jesús resucitó, se apareció a sus discípulos y, dirigiéndose a Pedro, le exhorta a seguir sirviéndole. Vamos ahora a Juan 21, versículos del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. En estas 2 ocasiones, el Señor utilizó la palabra agapeo en sus preguntas, refiriéndose al amor sacrificial como el que está descrito en 1 Corintios 13. Continuando, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ya que en esta tercera pregunta el Señor utiliza la palabra fileos, por lo que Pedro entristece al pensar: tan solo soy capaz de sentir afecto por el Señor y no un verdadero amor sacrificial. Además, noten, mis hermanos, cómo no le está llamando Pedro, le está diciendo Simón, hijo de Jonás. Lo está regresando a la condición anterior, al hombre viejo, no al hombre nuevo que quería el Señor que fuese Pedro. Los cristianos debemos crecer e ir madurando en la palabra de Dios y en obediencia al Señor. Recordemos lo que dice en Filipenses 1:6: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Pero se requiere que nuestro yo sea crucificado, que nuestro yo no le estorbe al Señor en la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas, para que el Señor complete su obra. Pero no te preocupes, al fin de tus días el Señor completará la obra. Pero qué mejor que lo pudiese hacer cuando nosotros les podemos estar sirviendo aquí en este mundo. Vayamos a las conclusiones, mis hermanos. Pedro tuvo que luchar con su pecado y después de la resurrección del Señor, mientras caminaban a la orilla del mar de Galilea, respondiendo a los cuestionamientos de Jesús, Pedro proclamó 3 veces su amor por él. Las palabras de aquel pescador eran muy adecuadas a la luz de sus 3 negaciones de días antes. Después de haber sido zarandeado,
el pecado de Pedro había sido perdonado y había vuelto, por lo que ahora era hora de confirmar a sus hermanos. Recordemos lo que el Señor le dijo en Lucas 22:32. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto del pecado, una vez vuelto en sí, confirma a tus hermanos. El Señor le estaba dando las instrucciones de apacentar y pastorear el rebaño, pero no como Pedro quisiera hacerlo, ni como el mundo se lo ordenara, sino siguiendo los pasos de su maestro, toda su vida y hasta su muerte. Después del advenimiento del Espíritu sobre los apóstoles en Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu Santo, no volvió a ser Simón. Vayamos nuevamente a Juan 21, versículos del 18 al 19. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Cuando eras inmaduro, tú hacías lo que querías. Pero ahora continuamos leyendo. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Es decir, en la segunda parte de estos versículos, lo que le está diciendo el Señor es, ahora ya no lo hagas tú, Pedro, déjame hacerlo por ti, sígueme. Juan 15:15 dice, separados de mí, nada podréis hacer. Y tú, mi querido hermano, medita en las siguientes preguntas y contesta con sinceridad. ¿Cómo amas al Señor? ¿Con amor ágape, sacrificial? ¿O con amor filial, solamente sientes afecto por el Señor y sus cosas? ¿Con qué muerte glorificarás a Dios? Después de tu salvación, comienza tu vida cristiana, comienzas la carrera cristiana. ¿Y qué clase de huella deja tu testimonio en los demás? ¿Estás dispuesto a seguirle y servirle todos los días de tu vida? Entonces deja que el Espíritu Santo obre en ti. ¿O acaso preferirás negarlo 3 veces? Medita en estas palabras, medita en estas preguntas y contéstate sinceramente, mi hermano. ¿Quieres seguir al Señor y amarle con amor sacrificial? Dios te bendiga.